Vamos a dar un aplauso fuerte a ese Rey de Gloria, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio. Él está en medio. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Él está acá. Tomen asiento. Vamos a dar la bienvenida a los que hoy nos visitan por primera vez. ¿Alguien nos visita hoy por primera vez? Bueno, acá está Alfredo y Susana, el pastor Alfredo, su esposa Susana. Ellos están encargados de un hermoso lugar en Córdoba. Así que si alguno quiere ir a descansar, a vacacionar, hablen con ellos dos. Un lugar cristiano, un hermoso ministerio, pero también está pastoreando una iglesia en Belleville. Les damos la bienvenida. ¿Alguien más? Bienvenido. Que Dios te bendiga. ¿Por acá? Que Dios te bendiga. Bienvenida. ¿Por acá? Allá, no, un abanico. Bien, por acá. Bueno, un gusto que estén con nosotros. Les damos la bienvenida acá a Iglesia de Cristo Centro. Y bueno, un placer que estén acá también. Bueno, los niños, menores de 12 años, ¿sí? Y si tenés un menor de 5 años y es un poquito inquieto, lloroso y extraña a sus padres, por favor, que vayan acompañados de los padres. Así que los menores de 12 años pueden ir pasando, ya está el equipo de niñez trabajando con los chicos, tanto en el culto de ayer, culto a las 20 horas empezamos, como en el culto de hoy a horas 10. Bueno, el Señor les da la bienvenida y bueno, hoy estamos acá por compartir palabra de Dios. Y había pensado en este título que es el ADN de Dios. ADN es el ácido desoxirribonucleico, algo así. Es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas fundamentales para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de todos los seres vivos. También es responsable de toda la transmisión hereditaria. Cuando nosotros vemos a una madre con una hija y vemos que se parecen mucho, hablamos de una madre y una hija. Please, imagen, gracias. Bien, ahí con el mismo rodetito y son muy parecidas. En lo físico, nosotros heredamos muchas de la apariencia física, pero también como un papá y un hijo heredamos también costumbres, ¿sí? La forma de hacer o de ser. Si ustedes van un domingo a la casa de los González a comer un asadito, ya está cubierto el cupo, lo lamento. Bueno, si ustedes van ahí, una vez mi esposa estaba ahí y me dice, che, cuando era mi novia, ¿no? Me dice, ¿por qué gritan todos? Si hablamos despacio nosotros, no, somos gritones. Los González que viven allá en Barrio Modelo somos gritones. Y cuando estoy afuera tengo que bajar el volumen. ¿Estás enojado? No, así hablo yo, porque soy parte. También me gustan las bochas, porque mi papá jugaba las bochas. Mira las bochas, mira. También jugamos al básquet, porque mi papá jugaba al básquet con nosotros y con mi hijo también jugamos al básquet. No somos tan buenos, pero bueno, jugamos. Agarramos una pelota y nos vamos a la cancha. Y hay cosas que se van impregnando. También mi papá, laburador de aquellos, ¿no? Entonces nos impregnó en nosotros eso. Somos activos, nos gusta hacer las cosas. Somos 4 hermanos y estamos en la misma y no tenemos problemas de trabajar, porque eso es lo que nos han inculcado. Pero también hay cosas que no son tan buenas, ¿no? Y que por ahí los padres o las madres heredamos a nuestros hijos. Y son cosas que tienen que ver con las costumbres y con el hacer de cosas malas. Por ahí una que otra enfermedad que también la ligamos por estas cuestiones hereditarias, ¿no? Pero lo que quería que veamos hoy era sobre este ADN que tiene que ver con lo que Dios nos transmite, ¿no? Con algo que está impregnado en Dios. Y esto, la transmisión es de los padres para con los... Es de los padres para con los... Si no hablan fuerte no sale en la transmisión, así que por favor le pido que sean. Es la transmisión de los padres para con los... Así me gusta, bien. Y la cosa es empezar para hablar del ADN de Dios, o de parte de ese ADN que Dios nos da, es realmente estar convencidos de qué sos vos. Si sos una criatura de Dios, una creación de Dios, porque todos hemos sido creados por Dios. Y el otro punto es si realmente sos una hija
o un hijo de Dios. Hay un pasaje que dice en San Juan 1, 10 y 11, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Él vino a su creación, vino a todos nosotros. Y en aquella época, cuando él nació y vino al mundo, cuando él se encarnó, y este es un concepto muy fuerte, que él se hizo como nosotros, para vivir como nosotros, para sufrir como nosotros. Y desde esa personificación de lo que es un ser humano, nos transmitió amor, el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Bueno, él se hizo como nosotros, pero el mundo los rechazó. ¿Cuáles son las pruebas de que el mundo los rechazó? ¿Ah? La crucifixión. ¿Qué era la crucifixión? Un adorno para que se lo cuelguen acá, para que... ¿Qué era? Un castigo ¿para quién? Para los delincuentes. Era el castigo más fuerte que tenían los romanos. Era algo que se hacía públicamente para que todos vean ese castigo y nadie quiera delinquir, ¿sí? Estaba Jesús siendo crucificado a la par de dos ladrones, ¿sí? De dos maleantes. Ese era un castigo. Lo rechazaron, no lo reconocieron como el Mesías, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lo rechazaron, pero dice en San Juan también, el 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A todos los que, y dos condiciones para ser hijo de Dios, para dejar de ser una criatura de Dios y pasar a ser un hijo de Dios. Yo estoy acá como criatura de Dios porque he sido creado por Dios. Pero cuando paso para acá, para pasar para allá, tengo que tomar dos decisiones. Una es, fuerte por la cámara, una es, y la otra es recibir. Tengo que creer, y cuando creo y recibo, pero de corazón, paso a la condición de ser un hijo de Dios. Creer y recibir. Yo cuando tenía 17 años estaba en un estadio y alguien dijo, che, bla, 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 y basta de las religiones. Esto es una relación con Dios. ¿Querés ser un hijo de Dios? Y yo digo, sí. ¿Querés ser verdaderamente un hijo de Dios? Tenés que tomar dos decisiones. Primero, arrepentirte, ver que lo necesitas a Dios, que te has equivocado, que has hecho mal algunas cosas o muchas cosas, que has hecho daño. Hay que pedir perdón. Pero el otro paso es decirle, yo te creo. Yo creo que sos el camino, la verdad y la vida, que sos mi Salvador, que sos mi Señor, que en ti hay vida. Y el otro punto no solamente es creer, sino también es recibir. Si yo tengo bueno, vamos con el, perdón, 80.000 veces lo uso, pero acá tengo un vaso de agua y yo creo en el agua. Creo que me puede calmar la sed porque yo hablo y se me seca la boca. La miro y creo. ¿Me calma la sed? ¿Me calma la sed? No me calma la sed. Miren, tengo la boca seca y miro y creo. Y yo sé que el agua está fresca y me va a calmar la sed, pero no me calma. Creo. Pero el punto para que me calme la sed es, qué linda que está, es recibirlo. Y cuando lo recibo tengo ese efecto de lo que he creído. Eso pasa con Dios. Eso pasa con las criaturas que están en necesidad. Pero si quieres realmente sentir esa agua fresca, ese río de agua fresca en tu vida, tenés que recibirlo. En tu corazón, en tu mente, en tu vida, en tu cuerpo, en todo lo que haces, en tu hogar. Y si hay acá alguien que nunca tomó esa decisión, por favor te pido, pénsalo, por favor te pido, toma una decisión. Es tuya la decisión, nadie te obliga, ni Dios mismo te obliga.
Él solamente te está pidiendo que le creas y lo recibas en tu vida. La decisión es tuya. Porque dice también, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Es obra de Dios. No es por lo que yo diga, por la presión o por lo que alguien haya dicho o por un bautismo cuando eras bebé. No, es una decisión tuya. Y cuando tomas esta decisión y te entregas y le recibes a Él, es Dios el que actúa. Es Dios el que obra en tu vida. Y ahí empieza un proceso de crecimiento en Dios, de conocerlo a Él, de aprender de Él y de vivirlo a Él. Y cuando pasas de ser una criatura a ser un hijo de Dios, hay algo que empieza a cambiar adentro tuyo. Porque ese ADN de Dios, estas cuestiones hereditarias, empiezan a entrar a tu vida, a tu corazón, a tu mente. Cuando más le conoces, empiezas a conocer todo ese abanico de cosas que Dios quiere darte para bendecir tu vida y para que tengas una vida de gozo y una vida en abundancia. Sí, de gozo y abundancia. No con el esquema que nos da el mundo de salud, dinero y amor, ¿verdad? Si tenés salud, dinero y amor, sos bendecido. No, es otro esquema. Es otra mirada la que Dios te quiere dar. Es otra mirada de lo que pasa acá y de lo que pasa más allá. Es una mirada mucho más amplia, que no solamente se enfoca en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que quiero que hagan, en lo que quiero que me paguen, en lo que quiero tener, sino que se enfoca en ver tus necesidades, pero también ver las necesidades de otros. Es parte del ADN de Dios. Es parte de lo que fluye en las personas cuando creen de todo corazón en Él, cuando pasás a ser un hijo de Dios. Así que si hay alguien que está dudando, que nunca ha hecho esta decisión y quieres hacerla, por favor, habla conmigo, con la persona que te ha traído, pero toma esta decisión. Es creer y es recibir. Así tan simple, pero con toda la complejidad del cielo y de parte de Dios para tu vida. Que puedas recibir a Cristo en tu corazón es lo más importante que a mí me ha pasado. No sé a vos, pero en mi vida he tenido muchas cosas lindas. Pero lo más tremendo que me ha pasado es haberlo conocido al Señor. Porque eso me cambió la vida, me dio un enfoque diferente. Doy gracias a Dios por la esposa que tengo, por mis hijos, porque pude estudiar. Tengo otra familia tremenda y otra familia más grande. Tengo toda esta familia por acá. Y Dios me ha bendecido, me ha dado trabajo y he podido hacer cosas que me gustaban y trabajar de eso. Y todavía sigo trabajando de cosas que me gustan. Son bendiciones de Dios. Son cosas tremendas, hermosas. Pero lo más grande que me ha pasado ha sido conocerlo a Dios. ¿Quién está conmigo en esto? Levante la mano. Bien. Si eso es lo más grande que te ha pasado, si eso es lo más tremendo que te ha pasado, sabes que no es para vos solo. Sabes que eso que Dios te ha dado es para poder dar a otro. ¿Vieron cuando uno está en un... Bueno, perdón por la imagen, pero cuando uno está en un lecho de muerte, ¿sí? Uno no... Cuando son las últimas palabras que tenés, ya estás ahí tecleando, ¿no? Y vos sabés que ya te cortás, ¿viste? Las palabras que decís no son palabras así nomás. Che, no se olviden de pagar la luz, no largás eso. Che, ¿sabes que el perrito, cambiar el alimento porque creo que no? Nadie habla de esas cosas. ¿Ah? Bueno, los que son perreros, disculpen, ¿no? Por ahí son cosas importantes, pero bueno, uno larga cosas fuertes. Y está una madre muriendo y capaz que le dice, lo mira a su hijo y le dice, yo necesito que lo perdones a tu padre. Anda y abrazalo a tu papá. Yo te pido que lo perdones. O a vos, papá, andá y perdonalo a tu hijo que está ahí a la par tuya. Dale un abrazo. Yo necesito que lo perdones. Y hacen esos encargos o esas últimas frases que son las tremendas.
las más importantes en la vida de esa persona, porque ya se está cortando, ya se va. Bueno, en nuestro caso no era una cama de hospital, ni alguien que estaba agonizando. Bueno, perdón por el cuadro de la época, ¿no? Pero bueno, estaba churito. Pero bueno, no era eso, sino que era nuestro Señor. Él había muerto, resucitó, poderoso, triunfante, pero tenía que ascender. Y en ese último tiempo de ascensión empezó a dar las últimas directivas. Las cosas más tremendas, calculo yo, que el Señor tenía para darle a sus discípulos. Y si les daba a los discípulos, bienvenida sea para cada uno de nosotros. Así que vamos a leer algunas de estas palabras que el Señor, cuando estaba yéndose, transmitió a sus discípulos. Una está en Juan, está en San Mateo, perdón, en el capítulo 28. Dice, y Jesús se acercó y dice los anteriores, está bien, déjalo ahí. El 16 y 17 dice, entonces los 11 discípulos salieron a Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vinieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos dudaban si era o no era Jesús. ¿Sí? Acababa de resucitar y los convocó, los llamó a una reunión, a una célula, a un encuentro, los llamó. A estos 11, porque había uno que lo había traicionado y se había suicidado. Eran 11, quedaban 11, y a estos los llamó. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a leerlos seguido todos. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el otro, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos con el 18. Él se les acercó y les dijo, toda potestad, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién lo cree a eso? Ahora, en el cielo y en la tierra. ¿Y a quién incluye eso? Jodealo al que está a la par tuya y decirle, te incluye a vos. Che, te incluye a los dos costados, ¿no? Miralo al otro así, hacerle una mirada y diciéndole, te incluye a vos también. Toda autoridad, toda autoridad. ¿Lo crees? No me contestes. ¿Lo vives? Que toda autoridad la tiene Él. ¿La tiene Él sobre tu vida? Si lo reconoces, si lo crees y lo recibes, le doy toda la autoridad a Él sobre mi vida. ¿Seguimos escuchando? Yo le doy toda la autoridad a Él. Por tanto, como le hemos dado toda la autoridad a Él, como Él tiene toda la autoridad sobre mi vida, sobre todo lo que yo soy, hasta de esta camisita dominguera, el pantaloncito, mi reloj, mi teléfono, el vehículo que tengo, la casa en donde estoy viviendo, la profesión que Dios me ha dado, el oficio que Él me ha dado, el trabajo que Él me ha dado, los millones que tengo en el cajero o el cajero que rasguña las piedras que está ahí, todo lo que tenés es del Señor. Tu fuerza, tu tiempo, porque Él tiene toda la autoridad. ¿Amén? Flojo ha salido ese amén. ¿Amén? Amén. Entonces, por tanto, como he hecho todo eso, vayan y hagan discípulos. Vayan. ¿Cómo es el tiempo verbal? ¿Ah? Un imperativo. Es un mandamiento. No es algo, si tenés onda, si no estás de vacaciones, los docentes, ya hay que volver. Bueno, si ya ha pasado la feria para los abogados, ¿sí? No, es en todo momento. Vayan.
y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Acá el término nación es etnia. ¿Qué es eso? Etnia es un grupo de personas que tiene un idioma en común, que tiene una historia en común, que tiene costumbres en común, que son diferentes a la otra etnia que está por allá. Es una etnia y me dice a todas las etnias, a todos los grupos. Por ahí hay etnias que tienen que ver con raza, con un pueblo, pero ustedes han visto que acá hay onda etnias más o menos diferentes si lo pasamos a lo urbano, ¿no? No es lo mismo el que vive allá en el super country con todo, con los 4 vehículos y 5 vehículos, que la persona que está con un techito de chapa y el piso de tierra que vive en otro lugar. Y vos ves las costumbres que tienen cada uno, son costumbres totalmente diferentes y hablan diferente y sueñan diferente y piensan diferente y tienen una mirada y cuando lo escuchan a Milei lo escuchan de una forma totalmente diferente. Somos diferentes. Pero también nos manda a todas las naciones. Esto está lleno de etnias. Y Dios me dice que tengo que mirar, que tengo que pensar en discipular a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen, dice, a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado. ¿Por qué? Porque ahí está el camino, ahí está la verdad y está la vida. La vida, una vida de gozo, una vida hermosa. Una vida diferente, una vida que es hermosa de ser vivida. Porque ahí aprendes a hacer un matrimonio diferente, a disfrutarse. Aprendes a ser padre, aprendes a ser madre. Aprendes a ser amigo, aprendes a ser un trabajador. Aprendes a soñar, a tener esperanza. A no voltearte y bajonearte con la primera de cambio. Aprendes a ser fiel. Aprendes a tratar bien a las otras personas. Aprendes a amar, aprendes a perdonar. Esto es lo que Dios quiere que podamos estar transmitiendo. Enseña entonces, pero no lo vamos a hacer solo, porque Él va a estar con nosotros. No te olvides de esto, no te olvides de esto. Dios te da la gran comisión, pero te dice, yo voy a estar con vos. No vas a ir solo, no vas a ir solo. No tenés que ir solo. Acá hay muchos que somos así medio que nos largamos y no consultamos. Total, la tenemos re clara y somos muy seguros de nosotros mismos. No. Me tengo que frenar. Me tengo que frenar porque no tengo que ir solo. Tengo que ir con Él. Y le tengo que preguntar. Y tengo que parar a veces antes de empezar a caminar. Y esos que son tembleques y están muertos de miedo porque yo voy a ir, yo voy a hablar, yo voy a hacer. Bueno, a esos Dios está con vos. Dios está con vos. Él es el que va adelante. Él es el que pelea las batallas. No estamos solos todos los días de nuestra vida. Estaba ascendiendo y les dijo también, está en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. ¿Poder de quién? ¿De las autoridades religiosas de esta iglesia? ¿De un gobernante? ¿Poder que tenés porque tenés un dinero o porque tenés una capacitación? No, poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Yo voy a recibir poder de Dios. Cuando venga el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando dejas de ser una criatura y le decís que le crees y que lo querés recibir, que venga a tu vida. Viene el Espíritu Santo y vas a recibir poder para cambiar cosas.
para perdonar, para dejar cosas, para dejar vicios, para dejar malas costumbres, para mirar de una forma diferente, para amar como Dios ama. Vas a recibir poder para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver unas imágenes de un video y tiene que ver con esto que es lo último de la tierra. Hay un lugar que yo te voy a presentar. A ver la imagen que sigue bien, ahí está. Se llama la Ventana 1040. A ver la escuela secundaria cuando veían geografía. ¿Se acuerdan esas rayitas que eran así? En el mapa, ¿no? Estaban así, ¿sí? Se llamaban meridianos. Por favor, ponele nota a la persona que dijo meridiano. Meridianos. Y los que están así se llaman paralelos. Muy bien, vamos ahí. Vamos por la otra nota. Los chocolates, por favor, allá la gente de Giro va a otro lugar. ¿Cómo se llama el paralelo cero? Muy bien, el Ecuador, porque pasa por el país del Ecuador. Se llama Ecuador. Al norte del Ecuador, cuando ustedes vean el mapa y vean los paralelos al norte del Ecuador, o sea, para arribita del mapa, vean los paralelos 10 y los paralelos 40, y que te vayas a la zona de África, de Asia y de Oceanía, y puedas ver esta ventana que se llama la Ventana 1040. Ahí hay gente diferente. Ahí hay gente que no es como nosotros. Hay muchas etnias ahí. Vamos a pasar a las imágenes, por favor. Es un lugar en el mundo. Está lejos de nosotros, ¿no? Pero gracias a Dios pudimos llegar ahí. Estamos en Papúa nosotros, que está ahí cerca. Está metida ahí en la Ventana 1040, ¿sí? Ahí se encuentra la mayoría de las almas no alcanzadas, que no conocen qué es la palabra Cristo. No conocen del camino, la verdad y la vida. En 1990, Louis Bush, misionero cristiano, nombró este lugar como la Ventana 1040 al norte del Ecuador. De 55 países menos evangelizados, ahí está el 97%. Pero aunque está el 97% de los países menos evangelizados, el 1,25 de las ofrendas misioneras van a estos lugares. La evangelización abierta es difícil en algunos lugares y en otros es imposible. Está penado por ley y te pueden meter preso o te pueden correr del país si saben que sos un misionero o alguien que está compartiendo la fe cristiana. La evangelización abierta es muy difícil. 8.200 millones de personas hay en el mundo. 8.200 millones de personas. Las 2/3 partes del mundo está ahí. El Islam, el hinduismo y el budismo son parte de las religiones más populares en esos lugares. China es uno de los países más poblados. Ellos son budistas en la mayoría. Hemos dicho 8.200 millones de habitantes. Bueno, en China viven 1.400 millones de habitantes. Ellos son budistas. Creen que el hombre tiene que llegar a la perfección y se preocupan por eso y por la reencarnación y todas esas cosas. Después está la India también. 1.400 millones de habitantes se calcula que tiene ahora en el 2025. Ellos son hinduistas. Es un país muy pobre, donde hay mucha pobreza. En la Ventana 1040 es el lugar donde mayor cantidad de pobreza hay en el mundo. No solamente hay pobreza, sino la mortalidad infantil es la más tremenda que hay. Y también donde las acciones más violentas y las guerras étnicas son las más fuertes ahí. Y no es casualidad que el cristianismo sea minoritario.
Los más pobres están en esos lugares. Por ejemplo, en la India están ahí la mayor cantidad de pobres. Pero es el lugar donde mayor cantidad de ganado vacuno hay en el mundo. Pero como es sagrada la vaca, no la pueden, nada de asadito, no se la puede tocar. No se la puede tocar. Pero solucionaría el problema del hambre allí. También creen en muchos dioses. 300 millones de dioses se estima que tiene el hinduismo ahí en la India. Adoran a la rata también. Y si la rata te está comiendo tus alimentos, no la podés matar, porque es sagrado. El norte de África está repleta de animistas. Ellos adoran a los muertos. Y los padres muertos llegan a ser como dioses. Mucha pobreza. Pero más que agua, más que médicos, necesitan pan de vida. Necesitan algo que los haga mirar las cosas de una forma diferente. Hay personas que nunca escucharon el nombre de Jesús, del camino, la verdad y la vida. Y Dios nos manda que vayamos por todo el mundo predicando el evangelio a todas las etnias, a todas las naciones. La ventana 1040 es miseria y necesidad, hambre, muerte, opresión y tristeza. Pero le faltan las buenas noticias. Les faltan las buenas noticias de salvación. Por eso creemos que la ventana 1040 es una ventana, pero de oportunidades. Para que cada uno de nosotros pueda mirar estos lugares de una forma diferente. ¿Por qué no pensar en la posibilidad de ir, de orar y de contribuir por estos lugares? No desperdiciemos oportunidades. Dios nos quiere dar oportunidades. Que puedas ver el mundo de una forma diferente. Pero está allá, Dios nos manda. Dice, vamos a volver al versículo que acabamos de leer. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué hace un testigo? Cuenta lo que ha visto, lo que ha vivido. Vos sos testigo, vos sos testigo. Yo soy un testigo. Bueno, malo, mentiroso o calladito, sos un testigo. Y en el poder de Dios tenemos que anunciar, tenemos que decir, tenemos que contar las virtudes de aquel. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren este mapa. Ahí están, más o menos, lo ven, perdón a los que son cortos de vista. Bueno, está un mapa de la Palestina en tiempos de Jesús. La flecha roja está señalando Jerusalén. Ahí está Jerusalén. La flecha verde señala Judea y la flecha naranja señala Samaria. Y el mandato, en el original, este versículo se traduce: y me seréis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este tanto en significa que al mismo tiempo nosotros tenemos que ser testigos en todos estos lugares. ¿Cómo es eso? No es que tenemos que terminar de evangelizar mi casa para recién hablar con el vecino, para pasar por el barrio, para pasar por San Miguel de Tucumán, recién pasar a Yerbabuena. No, es una simultánea. Es una simultánea. Por eso nosotros evangelizamos acá en la casa de cada uno de nosotros. Amén y amén. Pero también nos preocupan los barrios. Tenemos 14 obras de extensión, donde estamos trabajando con adultos y con niños. Estamos en Amaicha del Valle, que es un lugar al norte de Tucumán. Está ahí nuestro misionero, ¿sí? También tenemos en Colonia Carolla, tenemos una misionera, en Córdoba. Pero también hemos llegado hasta lo último de la tierra. Estuvimos en Pakistán. Una hermana querida que falleció hace poco, misionera, y estuvo ahí en Pakistán 9 años casi.
Y se volvió por la pandemia y estaba desesperada, nuestras dos misioneras, desesperadas por volver. Y nosotros evaluábamos y ellas estaban desesperadas por volver. Una pudo volver al campo, está en Papúa Nueva Guinea haciendo traducción de la Biblia ahí en los Oscundi. Y la otra quería volver, pero empezó con un proceso de cáncer y no pudo. Pero eso era su deseo, volver y morir allá alguna vez. Porque estaba pensando hasta lo último de la tierra. Esta iglesia quiere pensar hasta lo último de la tierra, porque es la gran comisión que Dios nos ha dado. Pero miren, lo particular de este versículo, volvemos, que dice, van a ser testigos en Jerusalén, acá, en Judea, una localidad más grande, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Volvemos al mapa. Ustedes saben, y los que no saben, ¿a quién le estaba diciendo esto Jesús? A los discípulos. Los discípulos eran cristianos porque los seguían a Jesús. Pero ¿qué religión tenían ellos antes? Eran judíos. Eran judíos. Y había una rivalidad tremenda. Tremenda. Onda fútbol, argentinos, brasileros, ¿no? Pero esto era racismo. Esto era algo de piel. Entonces los judíos, cuando tenían que viajar, cruzar, ven que está Samaria ahí, por ejemplo, tenían que ir a Nazaret. Entonces ellos venían viajando y dicen, no, acá está Samaria. Y daban todo un rodeo, una vuelta tremenda para no pasar, no pisar tierra samaritana. Porque era lo que ellos despreciaban. ¿Se acuerdan de la mujer del pozo? Cuando Jesús le habla, era una samaritana. Le dice, pero ¿cómo vos, siendo judío, me hablas a mí que soy mujer, pero soy samaritana? Pero para Jesús no había eso. Y le habló a la samaritana, le encargó ministerio a la samaritana. Samaria es lo difícil. Samaria es lo que no querés. Samaria es ese enemigo que tenés. No sé por qué, pero es lo que no querés hacer. Dios nos manda a Jerusalén, Judea. ¿Y cuál es tu Samaria? ¿Cuál es tu Samaria? Ah, no, mi auto en ese barrio no puede entrar. ¿Cómo yo voy a ir a ese lugar? ¿Cómo yo, siendo de la condición que tengo, voy a ir a este empresario multimillonario a hablar de Cristo? ¿Cómo voy a llevar buenas nuevas de salvación a aquel que se viste muy raro? Aquel que se ha hecho operaciones para cambiar lo que es. ¿Cómo voy a ir a una cárcel a hablar si hay delincuentes? ¿Cómo voy a ir a un hospital? ¿Cómo le voy a hablar a mi mamá o a mi papá que rechazan lo que es el Evangelio? ¿Cuál es tu Samaria? ¿Es tu esposa? ¿Son tus hijos? ¿Es tu esposo? ¿Cuál es tu Samaria? Le dijo a estos judíos, vayan a Jerusalén, vayan a Judea, pero vayan a Samaria. Vayan a Samaria. Vayan a Samaria. Pero no se olviden, vayan también hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. ¿Y saben qué hicieron ellos? Hicieron caso. Hicieron caso. Marcos, el que escribió el Evangelio de San Marcos, bueno, no era un discípulo de los 11, pero se le pegó, dice que estuvo ahí, algunos dicen estudiosos, se llamaba Juan Marcos, y estuvo ahí en Getsemaní cuando Jesús fue apresado. Otros dicen que fue un discípulo de Pedro y de Pablo también. Y ahí escuchó todas estas cosas y escribió el Evangelio. Marcos se fue a Egipto. Mateo se fue a Siria y expandió el mensaje y ahí lo asesinaron. Pablo se fue a Roma, Italia, y fue decapitado. Pedro se fue a Roma, a Italia también, y ahí fue asesinado. Juan se fue a Turquía, lo que era Éfeso, y dice que lo agarraron y lo tiraron dentro de una olla con aceite hirviendo. Y él salió vivo. Y lo terminaron poniendo en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis.
Dice que fue el único que no murió en el mar, o sea, como mártir, asesinado. Andrés se fue a la región del Cáucaso en Rusia. Tomás en Afganistán, en Chennai, India. Dice que él subía a orar a las 4 de la mañana. Y en una de esas oraciones vino alguien con un palo y le pegó en la nuca y lo terminó matando. Pero fue tan fuerte lo que hizo que aún hoy en esas regiones hablan de los cristianos tomasinos. Santiago, según la tradición, fue a la península ibérica. Fue decapitado por Herodes en el año 44. Su cuerpo fue trasladado ahí, a Compostela. Los que conocen, los que ven por ahí el camino de Santiago de Compostela, que recuerda a este discípulo. Felipe predicó en las regiones de Frigia, actualmente Turquía. Simón, el celote, el bravo, ¿qué eligió? Samaria. Ahí se fue a evangelizar. Judas Tadeo, la tradición dice que predicó en Asiria y Persia y murió como mártir en Persia. Bartolomé, la tradición dice que fue misionero en Armenia, en Frigia y en Hierápolis, junto a Felipe, Santiago, identificado como el hermano de Jesús. Él se quedó en Jerusalén y ahí fue por mandatos de las autoridades judías, fue lapidado. Matías, que fue el reemplazo de Judas Iscariote, dice que él estuvo en Capadocia y sirvió a los cristianos de toda la costa del mar Caspio. Ellos se fueron, ellos se escucharon, algunos se quedaron, pero todo el resto se fueron, porque había que predicar a todas las naciones. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Si yo te doy un camión de mercadería, a ver el camión, ¿lo tenemos por ahí? Mirá ese camión, tiene azúcar, hierba, harina. ¿A dónde lo vas a distribuir? A ver, Marcos, te doy el camión. ¿A dónde lo vas a distribuir? ¿Sabe que hay un barrio que está pegado? ¿Lo conocen ese que está pegado al Parque Guillermina? Que tiene, ahí está la casa de los Alperovich y casas de... O acá, a esos departamentos tremendos que están al frente de la Plaza Urquiza. ¿Ahí te irías a repartir esta mercadería? ¿Irías ahí? ¿O te irías a la villa esa que conoces? ¿A la otra villa? ¿A esos que viven allá? ¿A esos que tienen techito de chapa pelado? ¿O plástico? ¿O cañas? ¿O el silo bolsa ese que tiran los agricultores? ¿O las piletas de lona las ponen como techo, como paredes? ¿Conocen lugares así? Ahí llevaríamos la mercadería. Ahí le repartiríamos, y eso es lo que hacemos también como iglesia. Ahora yo te pido que mires a la vuelta tuya este camión de fe que hay acá. ¿Lo ves? ¿A dónde vamos a repartir esta fe? ¿A dónde vamos a entregar el cristianismo? Dios nos manda que no te lo podés guardar. Esa luz que somos, tenemos que compartirla. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una simultánea. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Por favor, los músicos, si me pueden acompañar, los otros músicos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El mandato es ir. ¿Para quién es el mandato? Para los capacitados, es para todos. Para todos tenemos que ir. En las misiones se hablan de 3 palabras, ¿no? Que son para todas, para todos. Una es ir,
otra es orar y la otra es contribuir. Todos tenemos que ir. ¿Será Jerusalén? ¿Será Judea? ¿Será Samaria? ¿O será lo último de la tierra, lo principal? Pero tengo que ir a todas. Mi preocupación tiene que ser todas. Y tengo que hacer algo por todas. Ojalá cada uno esté ocupado en una de estas. Pero todos podemos orar. Podemos orar porque pasan cosas. ¿Has visto alguna vez un milagro de parte de Dios? Hay algunos que están acá que cuando yo los escuchaba tengo el privilegio de hacer las entrevistas de bautismo. Y hay algunas historias que decís vos, ¿qué haces acá? Si tenés que estar en el mundo. ¿Cómo has hecho para conocer a Cristo? Y para dejarlo entrar en tu vida y cambiar tu vida y dejar tu otra vida. Y son los milagros que Dios hace. Hay familias, hay matrimonios que son milagros que Dios hace. Hay jóvenes, muchachas y muchachos que son milagros que Dios hace. Y siempre hay alguien que está orando para que pasen estos milagros. Estuvimos en una capacitación hace poco con mi esposa, un grupo de jóvenes de acá también, y había un muchacho onda de mi edad, ¿no? Y era de Sudán, África, y él era musulmán, pero musulmán de esos tremendos, ¿no? Él desde los 8 años le habían enseñado a odiar a los cristianos. Y él en algún momento, uno de sus tíos, también musulmán, también de esos radicales tremendos, lo mandan. La historia empieza, parte de la historia de él era que una vez iba caminando con su amigo, musulmán también, y ven que venía uno de los compañeros de la secundaria. Este era cristiano, nunca habían hablado con él, pero lo odiaban. ¿Por qué? Porque solamente era cristiano. Miraron para todas partes, no había nadie, y lo agarraron, lo metieron en un bosquecito y lo golpearon tanto, que estaban seguros que lo habían matado. Y se fueron contentos porque habían hecho algo para Alá, matar a uno de estos que son enemigos de Alá. Continuó su vida y uno de los tíos de él, un día lo mandan a que vaya y mate al pastor de la iglesia. Y cargó su cuchillo, se fue a esa reunión, se sentó al final de la iglesia y dice, cuando termine el sermón, yo me le voy a acercar a preguntarle algo y lo voy a matar. Entonces empezó a predicar y se largó a predicar. ¿Lo ubican a Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, para los que no conocen, era un perseguidor de la iglesia. Era un judío, pero de aquellos, todos los estudios, pero tremendo con los papeles que tenía Saulo de Tarso, ¿no? Era un sacerdote judío, pero era tan apasionado que no podía concebir que los cristianos digan que el templo, la sinagoga no era la casa de Dios, que el templo de Dios eran las personas. Y para él era un sacrilegio, como muchas cosas que decían, que el Mesías era Jesús. ¿Cómo van a decir eso? Y odiaba a los cristianos. Y él estaba dispuesto, como lo hizo cuando murió Esteban, apedreado, uno de los mártires de la fe. Él estaba siendo apedreado y cuando estaba muriendo, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y las ropas de Esteban se las pusieron a los pies de Saulo de Tarso. Pero cuando iba para una localidad, se le apareció un resplandor tremendo que lo dejó ciego, cayó al piso. Y le dice este resplandor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, pero ¿quién sos vos? Yo soy Jesús, a quien vos estás persiguiendo. Y hubo un shock, una cosa tremenda en su vida, que los llevó a cambiar la forma de pensar y fue a un lugar, estuvo ciego, hasta que don Ananías le dieron un encargo de parte de Dios, que vaya a la Samaria esa que hablábamos, que hable con Saulo de Tarso, famoso perseguidor de la iglesia. Fue
y le preguntó qué le había pasado, y él le contó que había quedado ciego y que una voz le dijo, y él le hizo conocer a ese Jesús. Se va toda la gente, volvemos a la iglesia aquella. Y este muchacho se vino y le pidió hablar al pastor y dice, sí, vamos a hablar. Y los pastores nos vamos a un costado para hablar con las personas, solos. Y le dice, mira, yo te vengo a matar. Pero antes de matarte, ¿quién te ha dicho que yo venía acá? No, yo no te conozco, le dice. Estuviste hablando toda la noche de mí, que soy perseguidor, que odio a los cristianos. Y él dice, antes que me mates, déjame que te cuente. Y le predicó de Cristo. Y recibió a Cristo. Milagros. Milagros. Nos contaban de un imán. Un imán es un sacerdote de los musulmanes. Es el capo de la mezquita, ¿no? Y en un pueblo estaba este imán, y él tenía una deformidad en la cara. Y estaba soñando, estaba durmiendo, y en el sueño se le apareció a alguien y le dijo, ¿querés que te sane? Y él le dijo, sí, quiero que me sane. Y le tocó la cara y se sanó. Y le dice, ¿qué sos vos? Yo soy Jesús. Y se despertó. Y se fue como todos los días a su espejo, y cuando se miró al espejo, estaba sano. Estaba sano. Y fue a la mezquita a dar el sermón. Y le dice, che, ¿qué onda? ¿Qué pasa con tu cara? Y estoy sano. ¿Y quién te sanó? Me sanó Jesús. Se me apareció en sueño y me sanó, me tocó la cara y me sanó. Y le dice, che, tengo este problema acá en la pierna, estoy rengueando. ¿Me podrá sanar Jesús? Y probemos. Le tocó en el nombre de Jesús y se sanó. Y venía el otro, che, y yo puedo. Y lo tocaba y lo sanaba en nombre de Jesús. Entonces uno dijo, che, ni Mahoma ni Alá nos han sanado. ¿Por qué no adoramos a Jesús, que nos trajo la sanidad y el amor? Y se transformó esa mezquita en una iglesia. Milagros que Dios hace. Este muchacho estaba, el de Sudán. Bueno, ya era cristiano y se fue a una iglesia y a una conferencia y estaban ahí. Y el que predicaba terminó de hablar y se le acercó para saludarlo y le dice, yo te conozco. Yo no te conozco, le dice. ¿Vos te llamás tanto? Le dice el predicador a él. Sí. Y le dice, yo soy ese que has pateado, que has golpeado. Te quiero decir que estoy vivo. Y él se largó a llorar de la vergüenza, de la vergüenza. Y lo abrazó y le dijo, yo estuve orando por vos para que Dios haga un milagro en tu vida. Milagros, milagros que Dios quiere hacer. Milagros que Dios quiere hacer, pero es fruto de la oración. Fruto de la oración. Ir, orar y contribuir. ¿Cuál es tu misión? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Tenemos mensaje de salvación, porque Dios nos amó tanto que ha dado su Hijo, y eso vamos a recordar ahora en la cena. Ese amor que nos llegó y nos cambió la forma de mirar, que nos dio un ADN diferente. Cuando estemos pasando la cena, que puedas hacer un compromiso con Dios. No solamente de buscarlo, de anhelarlo, de tener una relación íntima con Él, sino también de alzar los ojos y mirar la gente, mirar las multitudes
que están necesitadas de este mensaje, que lo podemos disfrutar. Vamos a buscar a Dios, a ese Dios que cambió nuestro corazón, a ese que unió ese abismo que había entre Dios y nosotros, e hizo un camino para que nosotros podamos ver el cielo, aquel que en lo oscuro y en lo profundo mostró su amor para con nosotros, cruzó las sombras y me alcanzó lo que dice esta canción. Así que pensando en ese amor, pensando en esa misión, pensando en los que necesitan de Dios, vamos a participar de la cena.